Muchísimas gracias a todo el personal de Pfizer. En nombre de Ángeles de Gives, les doy la más cordial bienvenida. Queríamos, a nombre de Pfizer México, de verdad darles la más cordial bienvenida a esta su casa, que va a ser muy importante conocer los alcances que podamos tener con esta posible norma oficial mexicana, que además de que nos va a ayudar a establecer, evaluar elementos que promuevan este entorno organizacional favorable. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene un convenio con Workplace Wellness Council, que se firmó el año pasado, y gracias a ello esta es una acción que le da continuidad a este compromiso que realizamos. ¿Cuál es el compromiso que tenemos Wellness Council y la Secretaría de Trabajo? El primero es difundir el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo. Este programa, como probablemente varios de ustedes ya lo conocen, tiene varios beneficios. Uno de esos beneficios es darle cumplimiento al marco normativo que está orientado a los temas que tienen que ver con factores de riesgo psicosocial, con entornos organizacionales favorables, la prevención de la violencia laboral y también la promoción de la salud, que incluye la prevención de las adicciones. La tabla tiene aproximadamente 8 años que se empezó a trabajar. No es un trabajo de poco tiempo. Participaron aproximadamente 80 expertos, directores generales del Instituto Nacional de Cardiología, del Centro Médico Pascua, de lo que viene siendo también el Centro Médico Nacional Siglo XXI, de la Coordinación de Salud en el Trabajo, de lo que vienen siendo las áreas de oncología, o sea, de toda la gama de especialidades médicas. Si ustedes revisan la tabla de enfermedades que tenemos en la actualidad, pues vamos a ver que hay una serie de condiciones que nos habla exclusivamente del nombre de la enfermedad, por decir en este caso, pues que tiene una neumoconiosis por polvos de sílice y silicato, y después dice los puestos de trabajo a los que pudiera afectarle esta circunstancia o esta enfermedad. Dentro de estas 161 fracciones que tiene la tabla vigente, que ahorita todavía se sigue utilizando en los juicios, exactamente la fracción 661 habla sobre una enfermedad de índole de trastorno mental que se llama neurosis. ¿Cómo, de qué manera, cuál es el mecanismo para su evaluación y cuál es el mecanismo para lo que viene siendo los propios procesos de diagnóstico para poder establecer la enfermedad? Pues no hay ninguna claridad, sino esto viene siendo en el contexto médico. Que por cierto, en esta tabla el aspecto de género no estaba muy bien determinado porque estamos hablando del año 1970, lo único que se evaluaba era la pérdida en el varón de 1 o 2 testículos, pero nunca se hablaba de alguna pérdida de algún ovario o de alguna circunstancia para la mujer. Quiero también mencionar que en el trabajo estuvieron presentes representantes del sector patronal, médicos de las empresas y también de los sindicatos, o sea, fue un trabajo de tipo tripartito en el que, bueno, las discusiones no dejaron de ser bastante exhaustivas, en ocasiones bastante serias y fuertes. Aquí se agregó en esta caracterización una leyenda en la que dice que se tiene que determinar en el trabajador quién es el patrón o el causante de la enfermedad, quién es el patrón que origina la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si va a ser contratado por una empresa, tendrá que ser dictaminado ese trabajador por el instituto, y el instituto validará a qué empresa le corresponde ese factor de riesgo, de daño, para entonces generarle la carga correspondiente. El proceso de normalización tiene 3 fases, por decirlo de alguna manera. La primera de ellas es la elaboración del proyecto, la segunda es la aprobación por un comité, la tercera es la publicación y la respuesta a comentarios, y la última fase, la fase final, es ya la publicación de la norma directiva. Actualmente nos encontramos en la segunda etapa. Las normas de la Secretaría del Trabajo, en general, lo que intentan es la prevención de accidentes o de enfermedades de trabajo. Y en ese sentido, esta norma tampoco es la excepción. Esta norma únicamente tiene un alcance preventivo, es decir, no va más allá de
dar las líneas generales o las obligaciones generales que en materia de factores de riesgo psicosocial los patrones de los centros de trabajo tendrían que cumplir para prevenir una posible afectación a la salud de los trabajadores. Los factores de riesgo psicosocial, ya desde el punto de vista normativo, muchos han comentado que es un tema nuevo, que es un tema que la Secretaría del Trabajo, con la emisión del reglamento que se publicó recientemente, se incorporó. Pero yo les preguntaría, ustedes conocieron el reglamento anterior. El reglamento anterior ya contemplaba el tema de los factores de riesgo psicosocial. Lo que no se había hecho, lo que no se había trabajado, era la norma sobre factores de riesgo psicosocial. El reglamento anterior del 97 ya pedía que los patrones de los centros de trabajo identificaran este tipo de riesgos y que adoptaran las medidas de prevención necesarias. Con la emisión del nuevo reglamento, dispone 6 obligaciones para los factores de riesgo psicosocial y para la promoción de un entorno organizacional favorable. Los factores de riesgo psicosocial es claro que es la parte negativa de las relaciones sociales, la parte negativa de la carga psicológica que tiene la obligación del trabajo. Y el entorno organizacional puede verse como la parte protectora, la parte que va a venir de algún modo a tratar de mitigar los posibles efectos de los factores de riesgo psicosocial. Y bueno, pues a modo de conclusión, podemos decir que tanto la herramienta de la tabla como la herramienta del proyecto de norma nos van a ser de mucha utilidad a nosotros para identificar, para dar seguimiento, para diagnosticar y obviamente para tener un método de consulta, que sabemos que hoy en día muchas de las empresas que están aquí presentes, su programa de promoción de la salud está muy adelantado, que afortunadamente ya tocamos muchos de los temas que aquí se han mencionado y que bueno, afortunadamente ya vamos a tener un documento en el cual nos esté avalando